Bien, vamos a invitar a algunos amigos. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Vamos a invitar. Álvarez, Alejandro, Gabriel, Barragán, Yadira, Mario Aguilar, eh, Guido, ¿ve? No está. Bueno, parece que me sacaron. Veamos otro. Veamos otro. Qué raro, yo encontraba que era muy afín con su doctrina este tema. Pero de alguna forma lo van a ver en la misma forma. Eh, Vamos a ver. Uy. Pero, ¿quién tiene hoy? Mi amigo Gabriel Álvarez está transmitiendo. Bueno, también lo va a ver. Eh, vamos. Vamos a compartir. Bienvenido, Salvador. Vamos a seguir con el tema de hoy, abordando otro aspecto más de esta doctrina que si no fuera porque engaña a tanta gente, daría un poco de risa por lo ridícula y por lo risible que es. Es algo que tenemos que tomarlo en serio, porque a mucha gente la está mandando al infierno y está entregándole una visión distorsionada acerca de lo que es la doctrina bíblica. Así que vamos, me permite compartir un poquito y vamos a entrar en materia. ¿Sabía usted, amigo católico, que muchos de tus familiares difuntos se encuentran en lo que la Iglesia Católica llama purgatorio? Cuando éramos niños, se nos enseñaba que al morir nosotros íbamos al cielo. Eso es lo que siempre yo escuché, los niños se van todos al cielo. Y siempre cuando alguien muere, un familiar, aunque no se haya acercado nunca a una iglesia o a una religión, lo primero que asumimos es que desde el cielo nos va a estar mirando. Esto es lo que el vulgo enseña, y esto es debido a una falsa enseñanza acerca de la palabra de Dios. La gente quiere creer siempre en lo más hermoso y quiere creer acerca de un Dios de amor, pero nunca se nos enseña que Dios es un Dios celoso que detesta el pecado, y que la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de acuerdo a la doctrina católica, son muy pocas las almas que al morir van directamente al cielo. Principalmente estas almas pertenecen a las personas que en vida hicieron las cosas que agradan a Dios. Pero aún así, muchas de estas almas al morir, según nos enseña la Iglesia Católica, necesitan pasar un tiempo en algo llamado purgatorio, y esto llamado purgatorio, la Iglesia Católica señala en el Catecismo que es una purificación final,
que deben hacer para llegar al cielo todos aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación. Yo tengo unas fechas y la historia de los dogmas católicos me dice que en el año 593 Gregorio I introdujo por primera vez en la Iglesia Católica Romana la idea del purgatorio, y que en el año 600, dicho sea de paso, comienzan a rezar a María y a otros muertos en la iglesia primitiva, o de la iglesia primitiva, y el 604 se instaura por primera vez el título de Papa, significando obispo universal, y esto fue conferido por un emperador al obispo de Roma para centralizar en Roma todo el poder eclesiástico. Aunque estos purificados, o que están en proceso de purificación, están seguros de su eterna salvación, pero necesitan pasar de este lugar. Recién vi un video en una publicación en vivo donde se mofaban de mi buen amigo Pedro Gómez, yo creo que con justa razón, a causa de las herejías que hace. Pero habían varios personajes ahí que son muy, como diríamos, conspicuos. Hay uno que le gusta hacer análisis de los análisis de los videos, y adopta una posición que a mí me parece muy curiosa. O así, o con su manito así. Se ve ridículo, parece una suricata que está en alerta y vigilando y mirando lo que ocurre a su alrededor. Este personaje dijo que él era un Cristo, así que no tiene mucho de qué hablar. Él dijo que era un Cristo, también dijo que era un apóstol de la palabra, también se presentó a sí mismo como trabajando en teología, aunque de teólogo no tiene nada, pero también creo que en alguna oportunidad dijo que yo le entendí que él tenía el alma dura, pero ¿cómo puede tener el alma dura si él es cristiano? No, él decía que tenía el alma dura. Como yo no entendía, después entendí que en su lengua la R la cambia por la L. Entonces, en vez de decir armadura, él decía que tenía alma dura. Pero bueno, estos personajes, hay unos que parecen estas, como yo decía, viejas de conventillo, porque tienen la voz exactamente igual, pero cero doctrina, cero palabra, porque su iglesia enseña falacias. Su doctrina son falacias. Si esta doctrina, que según ellos está basada en la Biblia y que yo he ido demostrando que no está, necesitan recurrir a la patrística, necesitan recurrir a leyendas para tratar de demostrar que su doctrina no viene de la Biblia, sino que viene de religiones paganas, entonces están perdidos. Y si aparece en el año 500 y tantos después de Cristo, por un papa que la promulga o empieza a introducir esta doctrina, entonces no es bíblica, sencillamente no es bíblica. Yo he estado demostrando en estos días, y también ha sido suficientemente demostrado por mi hermano Salvador Barragán, que esta doctrina no tiene fundamentos bíblicos. Entonces, la Iglesia Católica señala que en el catecismo, que el purgatorio es una purificación final, y a pesar de que algunos dicen que es un lugar de tormento, ellos dicen que es un estado. Y ahora, ¿qué diablos significa estado del alma? No está en un lugar físico, sino que en un estado del alma. Lo que yo tengo entendido, de acuerdo a la palabra de Dios, y puedo diferir en este pensamiento, pero a mí la Biblia me dice que hombre que muere, su cuerpo se va a la sepultura y su alma duerme. Eso lo dice acerca de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, y cuando se refiere a Esteban diciendo que Esteban vio la gloria de Dios, pero después durmió. Alguien me decía, un apologista católico, que la palabra dormir en el caso de Esteban significaba que cuando la persona muere,
está como dormida, pero dudo mucho que parezca dormido alguien a quien le arrojaban piedras hasta matarlo. Las piedras hacen daño, estimado amigo. No parece la persona que haya dormido. Pero también estos tienen una santa. Y esto a mí ya me empieza a sonar como ridículo. Perdónenme, pero esta doctrina de pagana pasa a ser risible y pasa a ser ridícula. Hay una santa que se llama Santa Faustina Kowalska, que recibió la gracia del mismísimo Jesús. Mire, ve la santa como el mismísimo Señor Jesús le dio la gracia de poder ver el purgatorio, el cielo y el infierno. Pero es el mismísimo Jesús que le habló a ella y que le dio esta gracia, mandó a su ángel de la guarda, quien le pidió que la siguiera, y se encontró en un lugar lleno de fuego y almas sufrientes. Ella les preguntó qué era lo que más las hacía sufrir, y le contestaron que era sentirse abandonadas por Dios, y cuando salió, escuchó que la voz del Señor que le dijo: mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia. Y me vienen a decir que ahora es un alma es como un estado del alma, que no es un lugar de sufrimiento, pero sí es un lugar de purgación, de purificación. Entonces, ¿qué dice esta santa señora? Santa Faustina Kowalska, no te viene el nombre. En su visión sobre el purgatorio, ella notó que la Virgen María visitaba a las almas que estaban allí y escuchó que éstas la llamaban, escuche bien, estrellas del mar. Yo, ¿de dónde saqué esta información? La saqué de una página católica, sancionada por la Santa Iglesia Católica. La única, la original, la verdadera. Perdónenme que me ría. Por otro lado, y la llamaban la estrella del mar. Y una estrella de mar en el purgatorio se me hace un tanto rara esta doctrina. Y perdónenme si me río, pero que esto es ridículo, estimado amigo católico. Por otro lado, la Madre de Dios le reveló a Santa Brígida que no hay pena alguna en el purgatorio, que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar, y le confesó: oren por las almas del purgatorio, puesto que ellas no pueden rezar por sí mismas, deben ser ustedes que todavía están en la tierra quienes ayuden a que la misericordia de mi Hijo se derrame sobre ellas para que puedan ir al paraíso celestial. ¿Qué les parece, amigos católicos? Santa Brígida Kowalska, así se llama la santa, que tuvo la gracia de Dios de que fuera su ángel de la guarda y la guiara y pudiera ver el purgatorio y todos estos lugares. Es muy instructivo, y si necesitan recurrir a estas tonterías, a estas leyendas, personalmente, amigo católico, a mí me gusta más el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, por ejemplo. Yo lo podría adaptar para que se acomode a su doctrina, o el de la Caperucita Roja también podría ser interesante. Pero, ¿qué dijo esta santa señora? Un segundo aquí en el purgatorio, dijo, es más doloroso que toda una vida de dolor en la tierra. Oren por ellas y ellas orarán por ustedes. ¿Pero cómo? Santa. Esta santa dijo que María le había dicho que los muertos que estaban en el purgatorio no podían orar, pero acá les aconseja: oren por ellas y ellas orarán por ustedes. Ridículo, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted, hermano Munera? Su doctrina me parece que no tiene mucho sustento bíblico, y yo lo he ido demostrando. Vea los 4 videos anteriores, se los recomiendo, son muy instructivos y tienen muchas enseñanzas acerca de los textos que ustedes fundamentan la palabra de Dios. Estos nombres me complican. Se llama la Indulgentiarum Doctrina, norma 15. Señala que un católico puede obtener una indulgencia plenaria por un difunto en todas las iglesias
oratorios públicos o por parte de quienes las empleen legítimamente, semipúblicos, siguiendo las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. De esta forma, usted puede jalar a alguien para que salga de este lugar donde un segundo es como toda una vida. Así dijo la Santa. Cada 2 de noviembre entonces se celebra la fiesta de los fieles difuntos y ese día se puede ganar una indulgencia plenaria por el alma de un ser querido, familiar o amigo. Entonces, ¿qué podemos hacer por las almas que están en el purgatorio sufriendo dolores indescriptibles? Oremos por ellas. Si tiene familiares que no llevaron una vida agradable a los ojos de Dios, reza mucho por ella, ofrece muchas santas misas en su nombre, comulga en su nombre, bendice alguna foto suya con agua bendita, es agua que algunos días lo llevan al cura con un ramito y el cura bendice el agua y por un milagro de la química, el agua deja de ser agua común y corriente, H2O, y se transforma en agua bendita. Y esa la guardas en tu casita y bendice las fotos para que salgan del purgatorio, las animitas que están ahí. Me estaba acordando de algo que rezábamos cuando niños, sobre ánima que andas penando por detrás del cementerio, pero bueno, eso es otra cosa. Era parte de la niñez. Si comes ciruelas verdes, decía capaz que te dé lipidia, pero esto no tiene nada que ver con el tema, así que me perdona. Entonces, estimado amigo católico, usted tiene que hacer, de acuerdo a la Iglesia Católica, hacer actos de penitencia en nombre del familiar difunto, reza el Santo Rosario, esa cuestioncita con cuentitas, reza el Santo Rosario por las almas del purgatorio. Después vamos a hablar del Rosario y acerca del origen de ese cosito que algunos se lo cuelgan del cuello y parece que son más católicos. Mientras más grande es lo que cuelga o lo tienen. Recuerdo un muy buen amigo mío que se llamaba Rico Huerta, ese tenía una cruz, parece que era muy católico porque tenía una cruz inmensa con una inmensa cadena colgada del cuello. Pero este es otro tema también. Entonces, haciendo todo esto, usted va a cortar la estadía en el lugar donde las almas tanto sufren por saber de la existencia de Dios, pero por no estar de su lado y haber optado por los placeres terrenales antes que de las delicias del cielo. Esto se llama píldoras de fe, qué curioso nombre. Estaba en una página católica donde están todos estos datos. Incluso en esa página católica yo encontré algo acerca del Museo del Purgatorio, donde habían como 15 objetos donde las almas difuntas del purgatorio que venían a penar a esta tierra habían usado esos objetos para comunicarle a los deudos que se portaran bien, porque para que no fueran a parar al purgatorio o que la estancia sea cortita. Pero qué terrible es todo esto, hermanos. Hablamos ayer, o antes de ayer fue porque ayer no pude hacer este video. Hablamos un poco de Mateo 5. Hagamos la exégesis de estos versos que ellos utilizan para el purgatorio. Mateo capítulo 5, versos 23 y 26. Dice así la palabra de Dios que ellos la tuercen tan gustosamente para poder justificar una doctrina que ya repetí, no es bíblica. Veamos si algo dice este texto acerca del purgatorio. Tome su Biblia, hermano Cristian, Mateo capítulo 5, versos 23 al 26, dice así la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. La verdad es que hay que ser muy católico para poder entender que aquí está hablando del purgatorio, pero vamos a hacer
el análisis de lo que está diciendo. Deja tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que él considera mucho más importante reconciliarte con tu hermano que hacer un acto religioso. Jesús dice que tenemos que reconciliarnos primero, ¿no es cierto?, con nuestros hermanos. No podemos pensar que nuestro servicio para el Señor justifica nuestras malas relaciones con los demás. Deberíamos de hacer lo que Pablo manda en Romanos capítulo 12, verso 18, donde dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ponte de acuerdo con tu adversario y pronto Jesús nos manda a resolver el enojo y malicia unos con otros. Cuando lo ignoramos o lo pasamos por alto genuinamente, nos encarcela y seas echado a la cárcel. Pablo expresa la misma idea en Efesios capítulo 4, versos 26 al 27, donde dice a la letra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros nos aferramos a nuestro enojo contra alguien, cometemos pecado y le damos lugar al diablo. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pague el último cuadrante. Esto cuadrante parece que se refiere a las indulgencias. Incluso si alguno permite una cierta cantidad de exageración apasionada, estas son palabras soberanas de Jesús. La implicación es que el sufrimiento de la eternidad es eterno. Aquí no hay puntos medios. O te vas al cielo o te vas al infierno. Pero no hay una escala intermedia que se llame purgatorio. Ya me están llamando estos. Bueno, sí, son mis hermanos. Estoy metido y entregando el tema del purgatorio, hermano, así que voy a quedar aquí esperando y enseguida me conecto. Saludos a todos, bendiciones. Pero estoy bien acompañado porque estoy con mi hermano Cristian Munera, que está mirando, y estoy hablando, no hablando, sino que explicándole lo que el Señor quiere decir en la palabra de Dios, haciendo un exégesis. Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. La gloria sea al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la palabra de Dios? Que la implicación es que el sufrimiento de la eternidad es eterno. Les estaba diciendo, mis estimados hermanos, que si usted se muere, hay dos lugares a donde se puede ir, cielo o infierno. No hay punto intermedio. Deja que nuestros traficantes de mérito se vayan primero al infierno con sus pecados y se queden allí por la eternidad. Dios les bendiga, mis estimados hermanos. Y después que Dios crea otra eternidad, puedan tener libertad para relacionar sus buenas obras y pedir sus salarios. Un niño con una cuchara, bueno, un niño con una cuchara podrá vaciar más rápido el mar que un condenado en el infierno pueda cumplir con su miseria. Que Dios les bendiga. Mateo 12 habla de un rechazo continuo de los líderes religiosos hacia Jesús. Verso 22 al 24, donde en la historia Jesús sana a un hombre poseído por un demonio. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquí el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y de nuevo, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Mostró su completo poder y autoridad sobre los demonios, echando fuera poderes demoníacos, lo cual era considerado imposible en las tradiciones de esos días. ¿Será este aquel hijo de David?, se preguntaba la multitud.
La multitud reaccionaba con expectativa mesiánica, pero los líderes religiosos reaccionaron atribuyendo el poder de Jesús al príncipe de los demonios. Dijeron, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. La acusación de los fariseos equivale a una acusación de brujería, una que siguió siendo nivelada en contra de Jesús en la polémica judía postrera. Deja que otros censuren a los fariseos, nosotros asombrémonos, estimados amigos, con las multitudes. Jesús responde a la acusación acerca de trabajar por el poder de Satanás. Sabiendo Jesús hizo los pensamientos de ellos, les dijo que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda la ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Esto fue notable, pero no necesariamente fue una nota de la divinidad de Jesús. El Espíritu Santo puede dar el don de conocimiento supernatural a una persona. La palabra ciencia mencionada en 1 Corintios 12, verso 8. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Jesús, lógicamente, observaba que no tiene sentido para Satanás el echar fuera a Satanás. Los fariseos necesitaban explicar cómo Satanás se iba a beneficiar por la obra que Jesús acababa de hacer. Un diablo puede ceder y dar lugar a otro para obtener más ventaja para toda la sociedad, pero un diablo nunca se pelea con otro. Satanás puede ser malo y en efecto lo dice, pero no es un tonto. Cualquiera culpa que los diablos tengan no están en contienda entre ellos. Esas culpas están reservadas para aquellos que sirven a un maestro mejor. ¿Por quién las echan vuestros hijos? Jesús hizo una pregunta, basada en su premisa equivocada acerca de que él obraba por el poder de Satanás. Si esto fuera cierto, entonces ¿cómo le echaban fuera a sí mismos exorcistas judíos? Los exorcistas judíos operaban de manera convencional por medio de hierbas y fórmulas mágicas. Es probable que los resultados eran insignificantes. La práctica fue sancionada por la costumbre y fue inofensiva. Pero para echar fuera demonios, como en todas las cosas, Jesús original y su método era demasiado eficaz. Su poder manifestado a todos fue la ofensa que le hizo a todos. La envidia causa a las personas el condenar en uno lo que aprueban en otro. Yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios. A pesar de que nuestro Señor tenía poder en él mismo, él honraba al Espíritu Santo y trabajaba por medio de su energía y mencionaba que hacía eso. Y entonces podrá saquear su casa. Usando una analogía, Jesús explicó su autoridad para vincular el poder de Satanás. Él es más fuerte que el hombre fuerte, y al hacerlo Jesús presentó un principio valioso en la guerra espiritual. Mientras recordamos que Jesús nos da el permiso de usar su nombre y su autoridad, dándonos la fuerza que necesitamos para unirnos al hombre fuerte, es decir, Él. Jesús dejó en claro que Él era el hombre más fuerte y que no estaba cautivo bajo el hombre fuerte. Su mensaje era: no estoy bajo el poder de Satanás, sino que demuestro que soy más fuerte que él, echándolo fuera de aquellos que están poseídos. El hecho de que he podido invadir el territorio de Satanás de una manera exitosa es prueba de que está atado y no tiene fuerzas para resistir. Jesús mira a cada vida que es liberada del dominio de Satanás y dice: estoy saqueando el reino de Satanás una vida a la vez. No hay nada en nuestra vida que se tenga que quedar bajo el dominio de Satanás.
Aquel que ata al hombre fuerte y saquea sus bienes es nuestro Señor resucitado. Y Jesús revela en el verso 30 al 32 el lugar desesperado de quienes podían ser lo suficientemente enfurecidos para atribuir sus obras al poder satánico. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge y desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. El que no es conmigo, contra mí es. Juan primeramente removió las ilusiones acerca de que cualquier respuesta neutral para él o para sus obras, si uno no está con Cristo, entonces está en contra de él. Si uno no trabaja con Jesús, ya sea por oposición activa o indiferencia pasiva, esa persona trabaja en contra de Jesús. Y el que no está con Jesús no recoge, sino que desparrama. Solamente hay dos fuerzas trabajando en el mundo: el recoger y el desparramar. Cualquiera que hace una de ellas contradice a la otra. Blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Qué es lo que advirtió Jesús solemnemente? Los líderes religiosos, en contra de rechazarlo o a rechazarlo a él, implica que el rechazo a Jesús, especialmente considerando lo que habían visto de él y de sus obras, demostraban que estaban rechazando completamente el ministerio del Espíritu Santo. Ese ministerio era para testificar de Jesús, por eso se advirtió acerca de cometer el pecado imperdonable. Aquí no está diciendo que hay pecados que puedan ser perdonados en el próximo siglo. En el próximo siglo lo único que va a haber va a ser juicio para los pecadores. El ministerio principal del Espíritu Santo es el testificar de Jesús. Jesús dijo, Él dará testimonio acerca de mí, Juan 15, 26. También en Juan 14, 26 está diciendo que a los creyentes el Espíritu Santo es enviado para recordar las palabras que Él enseñó. De tal manera que si tú estás apegado a la palabra de Dios y estás enseñando lo que Jesús enseñó, entonces tú eres parte de la iglesia que es dirigida por el Espíritu Santo. Pero si tú estás enseñando doctrinas heréticas, doctrinas imbéciles, doctrinas estúpidas como esta, que es el purgatorio, una doctrina que está negando el poder eficaz de Jesús para la salvación, entonces permíteme decirte que el Espíritu Santo no es parte de eso que tú llamas iglesia. Eso que tú llamas iglesia es una organización satánica asistida por Satanás, porque está renegando de la obra que Jesús hizo y está mintiéndole a las almas, llevándolas al infierno, y los líderes y apologistas que predican esta doctrina a Dios le tendrán que dar cuenta. Cuando el testimonio de Jesús sea completo y firmemente rechazado, finalmente rechazado, como lo están haciendo ustedes, realmente se ha blasfemado en contra del Espíritu Santo y esencialmente se le ha llamado mentiroso con respecto a su testimonio acerca de Jesús. Está añadiendo a la palabra de Dios. Los líderes religiosos estuvieron muy cerca de eso. El rechazar a Jesús a distancia o con poca información es malo. El rechazar el testimonio del Espíritu Santo de Jesús, permíteme decirte que es fatal para tu vida. Porque así dice la palabra de Dios, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Las consecuencias eternas de este pecado nos obligan a considerarlo seriamente. Por lo tanto, ¿cómo se puede saber si realmente se ha blasfemado el Espíritu Santo? El hecho de que se desea a Jesús en absoluto demuestra que no se es culpable de este pecado. Sin embargo, el rechazo continuo de Jesús, el rechazo continuo de la obra salvífica de Jesús, nos pone en un camino de rechazo completo y final hacia de él. Cuando la iglesia está rechazando y está levantando otras doctrinas que minimizan el sacrificio de Jesús y lo desmienten, como es esta doctrina del purgatorio, entonces su destrucción va a ser terrible, porque está en un camino de rechazo completo y final acerca de la obra de Jesús. Algunas personas, por broma o por reto intencionalmente, dicen palabras que ellos suponen que cometen el pecado.
de hablar contra el Espíritu Santo. Piensan que es una cosa ligera el bromear con la eternidad. Sin embargo, el verdaderamente hablar en contra del Espíritu es más que una fórmula de palabras. Es una disposición establecida de una vida que rechaza el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a Jesús. Aun si alguien ha dicho estas cosas intencionadamente, aún así se pueden arrepentir y prevenir un rechazo establecido de Jesús. Muchas personas sinceras han estado gravemente preocupadas con aprensiones porque han cometido el pecado imperdonable. Eso piensan ellas. Pero nótese que ningún hombre que cree en la misión divina de Cristo puede cometer este pecado. Por lo tanto, ningún corazón de hombre falle por causa de esto de aquí en adelante y por siempre. Pero si tú enseñas que esta doctrina del purgatorio sirve para purificarte cuando Jesús murió por tus pecados, murió por tu salvación, y no hay nada en la Biblia que confirme esta extraña doctrina, permíteme decirte que te estás alejando cada vez más de Dios y estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Que Dios te perdone, estimado amigo. Ni en Génesis, ni en Mateo 5, ni en Mateo 12 no está la doctrina establecida. Si alguien me demuestra que aquí está hablando de purgatorio, o que Macabeos, o que cualquier otro capítulo de la Biblia que vamos a analizar mañana, que lo haga. Pero no van a poder, porque la doctrina del purgatorio no es una doctrina bíblica. Que Dios te bendiga y que Dios nos ayude para que nosotros, tomados de la mano del Señor, podamos pasar este minuto de juicio en la historia de la humanidad.